Bueno, señores, hoy sí, nos frotamos las manos porque no lo va a alcanzar. De hecho, el tiempo vamos a poderlo fragmentar en primera parte y en segunda parte, porque tenemos mucho de qué conversar y por supuesto que la vamos a exprimir al máximo la visita que está teniendo a nuestro país. Estamos hablando de 1995, la representante de El Salvador en Namibia, en África, que llegó al primer lugar, así es, señores, en las anotaciones de las entrevistas y en séptimo lugar en términos generales del evento internacional mundial. Acá lo podemos ver en las imágenes precisamente de belleza. Estamos hablando de Eleonora Beatrice Carrillo Alamani, una digna representante de El Salvador que precisamente, bajo los datos que nosotros tenemos, fue en su momento modelo, actriz salvadoreña, abogada, hija de dos profesionales muy pero muy destacados en nuestro país. De todo eso vamos a hablar. Eleonora Beatrice Alamani, Carrillo Alamani, muy buenas noches, un placer. De verdad, sumamente honrado de que nos acompañe. Gracias por venir. Muchísimas gracias por vuestra invitación y es un placer realmente estar aquí con ustedes, estar en mi país pasando estos días especiales con mi familia y agradezco muchísimo realmente esta oportunidad de estar con ustedes conversando. No, oportunidad es la que usted nos está dando a nosotros y esta es una entrevista obviamente rompiendo esquemas, distendida, donde nosotros le hacemos preguntas que tradicionalmente nuestros invitados no se le esperan y es que queremos conocer como el twist, la otra faceta de lo que es Eleonora y voy a arrancar diciendo: ¿dónde nació usted? ¿En qué parte? ¿Cómo fue su niñez? ¿A dónde estudió? Coméntenos un poquito, por favor. Claro, yo nací en Italia, en Moncalieri, que es en las afueras de Turín, la ciudad donde luego estudié. Mi madre era italiana, piemontesa. Turín es la capital del Piemonte y cuando tenía casi 3 años mis padres se mudaron a El Salvador. Mi padre es salvadoreño y viví aquí todos los años del colegio. Estudié pues, hasta los 18 años. Luego mi destino era ir a estudiar a Italia, tal y como hicieron mis padres. Mi madre porque era italiana, mi padre lo mandaron a estudiar a Turín, donde conoció a mi madre, porque hay una muy buena universidad ahí, una de las mejores para ingeniería, mi padre es ingeniero. Y antes de irme a estudiar a Italia, entre tanto, sucedió que gané el concurso de Miss El Salvador. Y tenía un año para representar al país en Miss Universo y no solo, también en otros concursos importantes a nivel de Latinoamérica. Entonces yo quería aprovechar ese año y bueno, le dediqué unos meses más a los concursos antes de irme a estudiar a Italia. Me fui justo terminando mi año de Miss El Salvador, que se culminó con la representación en Miss Universo. Justo después de eso me marché. Me fui a vivir a Italia, ahí estudié mi carrera de Derecho y me fue muy bien, menos mal, me gradué con honores, con el máximo voto y con honores de la mejor universidad de Derecho, que es la que está en Turín. Listo. Donde estudió mi madre, donde estudió también mi hermano mayor, que vivía conmigo allá. Y después de estudiar de Derecho, tengo que decir que durante esos años, como estudiante, a raíz de lo que había sido mi trayectoria en Miss Universo y en los concursos, y donde me hice muy amiga de Miss Italia, que fue mi compañera de cuarto en Namibia, estuvimos un mes juntas en Namibia. Cuando me fui a Italia, ella inmediatamente me quiso proponer en las agencias de moda y empecé a trabajar como modelo en Italia mientras estudiaba. Pero siempre mantenía el mismo enfoque de mis estudios primero y modelo como pasatiempo, como actividad secundaria y bueno, era una manera para seguir un poco mi trayectoria mientras terminaba mis estudios. Y así fue, cuando terminé mi carrera de Derecho, tuve pues, la suerte de entrar en el despacho más grande de Italia, a nivel italiano, y uno de los 2 más grandes a nivel europeo de propiedad intelectual. Nos dedicamos a marcas, patentes, derecho de autor, y entré ahí junior y ahí estoy todavía. Ok, aguánteme un ratito porque quiero irme a ese apartado muy, pero muy particular de su niñez.
¿Cómo fue sus estudios? ¿Cómo se desarrolló únicamente en Italia? ¿Quién estuvo con usted? ¿Qué recuerda de su niñez? Compártanos. Bueno, mi niñez, yo siempre lo digo, agradezco tanto que la viví en El Salvador, porque tuve una niñez maravillosa. El Salvador eran años donde yo crecí con grandes valores, religión, valores, un ambiente muy sano para una niña. Mejor y más sano quizá que haber estado en alguna otra ciudad de otros países más desarrollados, o como podría ser ciudades más grandes, Estados Unidos, donde o incluso algunas ciudades de Europa, donde pues al final la niñez, la adolescencia, pues puede ser un poquito más complicada, pero yo sí que crecí en un entorno muy sano, muy lleno de valores, bueno, gracias a mi familia en primer lugar, pero sí que siento que la niñez y la adolescencia en El Salvador me ayudó para fortalecer y consolidar las bases como persona humana para afrontar la vida. Entonces tengo un recuerdo maravilloso, a pesar de que estudié aquí. ¿A dónde? En la Escuela Panamericana. Okay. Y fueron años de la guerra. Yo viví los años de la guerra, recuerdo también la ofensiva, claro. todo lo que sucedía en El Salvador, pero bueno, al final era una niña, entonces lo que le puede afectar a uno es más limitado que quizá como persona adulta. Y por tanto tengo un recuerdo maravilloso de El Salvador, y de hecho yo vengo a El Salvador todas las veces que puedo. Ok, cuénteme un poquito entonces acerca de sus papás, quizás una infidencia. ¿Cómo? Porque ciertamente cuando uno está con la familia, y así como era la doctora que tuve el inmenso privilegio de conocerla, ya vamos a hablar más adelante de eso, seguro salió algún tipo de historia de cómo la conquistó el doctor Carrillo, su mamá. Bueno, Romeo y Julieta se vieron del balcón de la casa donde vivía mi madre. Siempre mi padre en Turín. vivía enfrente en Turín. Mi padre estaba estudiando ingeniería, mi madre era una jovencita, y salía al balcón de su casa y él justo vivía enfrente. Y se empezaron a mirar de un balcón al otro. Y mi madre, con 16 años, lo conoció y fue su único novio, su único marido, obviamente. 60 años juntos hasta el último día de su vida. ¿Cuántos hermanos o hijos son en total? Somos 3. Mi hermano mayor, Gualtiero, que aparece en una de las fotos de Miss Universo, porque mis padres me lo mandaron a ayudarme en ese... Chambelán. Sí, para cuidarla. A la última hora me lo mandaron porque me empezó a dar bajón, porque el concurso de Miss Universo al que yo fui era en Namibia. Estamos hablando del 1995. Sí, en África. Donde no había... África, yo me daba agobio cuando pensaba que sola iba a tener que... Ahí está con su papá, wow. Mi padre, Gualtiero, y el pequeño, doctora, que bueno, ahora... Claro, pero pues me daba un poco de miedo a esa edad. Viajar a Namibia, y luego cuando estuve ahí me sentí muy sola, porque Namibia era un país que no tenía ninguna relación con El Salvador, ni siquiera diplomática, no había ni siquiera un cónsul honorario. Entonces había otras misses, de hecho, sobre todo las que luego quedaron en los puestos más altos en la competencia, que tenían delegaciones enteras de sus países, pues entre familiares y amigos, porque venían de países más cerca, o delegaciones diplomáticas, y yo estaba muy sola. Entonces yo sí que sentía que tenía que luchar con todo yo sola. A los últimos días, que eran los más importantes, porque los últimos días de Miss Universo dura un mes, y es como la última semana donde hacen las competencias antes de lo que se ve en la televisión, que es donde escogen las 10 finalistas realmente. Entonces mis padres le llamaron a mi hermano, que estudiaba en Italia, que estaba a medio camino entre El Salvador y Namibia, y lo subieron a un avión a que viniera ahí, y me ayudó mucho, por lo menos tener a mi hermano cerca de mí apoyándome. Entonces en una de las fotos lo enfocan, ahí sale entre el público, cuando quedé finalista lo enfocan y está la foto. Hay delegaciones, Leonora, que tienen una fuerza muy grande por este tipo de eventos y que invierten muchísimo.
Y sobre esa base quiero preguntarle, ¿cómo, por Perdón, favor? que hablé tanto que no terminé la respuesta. favor. Tengo mi adorado hermano menor que vive en El Salvador y que, bueno, él estaba en El Salvador, pero que es menor que yo y tengo la posibilidad de verlo menos y él y a mi padre pues son a los que he venido a visitar en estos días y que quiero muchísimo. Entonces quería terminar la pregunta que finalmente Gracias, le hablé agradezco. solo de Gualtiero. ¿Cómo lidió con el tema de alimentación en ese evento de belleza? Porque es otro, cuando usted llega a un país, asume la cultura, hay un choque cultural en alguna medida, pero también en temas alimenticios o culinarios, que es lo que tradicionalmente a mí me sucede también. Entonces es una pregunta muy atinada. ¿Cómo lidió? ¿Qué edad tenía? ¿Cómo lidió con esos temas? En Namibia no fue tan difícil porque nos daban comida de cocina internacional. Ok, perfecto. La empresa de Miss Universo en esa época era una empresa estadounidense y sí que tenían una organización muy americana con estándares muy, digamos, internacionales, así como teníamos chaperonas. Entonces, la comida, digamos que garantizaban comida internacional. Ok. Donde tuve problemas fue en algún otro concurso donde había de repente algún organizador que nos quería poner a dieta y nos daban comida de dieta y yo no necesitaba hacer dieta. Es más, yo necesitaba no ponerme tan delgada. Entonces, recuerdo un concurso que fue muy importante también, Nuestra Belleza Internacional, un concurso que se organizaba con Univisión y que fue en Miami, donde nos tenían comiendo comida especial dietética en un salón y yo me moría. Y fue un mes. Okay. Y lo primero que hice cuando terminé ese concurso fue comer todo tipo de postre, de todo, de lo que me habían estado prohibiendo. Ahí tengo un muy mal recuerdo. Listo, regreso a su niñez porque vamos saltando de diferentes temas y eso es la versatilidad o la estironidad de este programa. Cuando le señalaba cómo había sido su niñez, es cómo fue Eleonora. ¿Fue novia? ¿Fue novia? ¿Novia? Novia, sí. Claro. Sí, fue novia. Tuvo varios, no estoy hablando de pretendientes, estoy hablando de novios Sí. en el colegio. ¿Fue novia? Bueno, en el colegio, no con compañeros del colegio. Sí tuve un novio en los últimos años del colegio, pero iba a otro, era mayor que yo. Realmente siempre me han gustado los hombres un poco mayores que yo, desde pequeña. Entonces sí, tenía un novio muy bueno y era mayor que yo, entonces estaba ya en la universidad. ¿Por qué ha resultado ese interés por personas o hombres mayores? Porque son mucho más maduros, porque puede hablar de diferentes temas que tradicionalmente no lo puede abordar con alguien. ¿Sí? ¿Por ahí va? Sí. Es por un lado que me gusta la figura protectora en el hombre, entonces busco automáticamente a alguien mayor que yo. Siempre ha sido así, no sé por qué. Y bueno, supongo que por eso y por la madurez, porque me gusta buscar mucho la madurez, me gusta aprender de mi pareja, me gusta admirarle. Entonces suele ser alguien que es mayor, que ha tenido quizá más experiencia. Cuando viene el evento de belleza, ¿usted tenía novio? Es decir, ¿no? En ese momento no tenía, realmente fue un año muy particular porque tenía que ir a muchos eventos, tenía que ir a viajes, a concursos, no había espacio para eso, ¿no? Exactamente. Entonces, realmente en ese momento de mi vida fueron meses dedicados a prepararme, me dediqué realmente al 100%. Yo le pregunté con antelación si usted ya había empezado a estudiar Derecho, y usted me dijo que no, me adelanto. Porque tradicionalmente nosotros los abogados tenemos una formación muy diferente para poder hablar de diferentes tópicos en una forma muy versátil y conocer bajo el tema de la ley situaciones que tradicionalmente su competencia no maneja. Usted me dijo que no. ¿Cómo se preparó entonces? En el campo de Derecho, creo que... en el evento estoy todavía circuncidado
circunscrito, perdón, en el tema del evento de belleza. ¿Cómo se preparó usted, no solamente físicamente? Pero en la Irina, parte. sí, en eso. Pues yo me preparé Porque mucho usted en ese sentido. ganó el primer lugar en las entrevistas personales. Entonces, sí. claro, hay que tener... Miguel, le voy a ser sincera, me ayudó muchísimo a mi madre. Okay. A Miss Universo, yo creo que quedé en primer lugar por 2 cosas. Me hicieron 2 preguntas y las 2 les encantaron. La primera, me preguntaron por qué, siendo tu hija de una madre que se dedica a los derechos de las mujeres, en esa época mi mami hacía un trabajo muy bueno, daba conferencias, escribía para fomentar los derechos de la mujer. Entonces, ¿por qué alguien con una madre así participa en un concurso de belleza? Y yo dije lo que Miss Universo quería escuchar, era el hecho de que Miss Universo, por lo menos en esa época, yo no sé ahora cómo está, no buscaba la muñequita, buscaba mujeres que tuviesen algo que decir, que durante su año de Miss Universo pudiesen tomar un micrófono y hablar en público, transmitir, y le gustaba que la imagen de Miss Universo fuese de mujer integral, fuese de una mujer que no es solo belleza física, sino que inteligencia, belleza humana, profesional. Entonces, ese mensaje, yo sabía que, por lo menos en esa época, Miss Universo buscaba ese tipo de figura y realmente yo me reflejaba en ello. Y la otra pregunta ya surgió durante el evento, y es que me pidieron que leyera la mano, porque me habían enseñado, también mi madre, me había enseñado a leer la mano, era un poco un juego, obviamente, que venía de sus tías italianas y abuelas, y entonces yo le leí la mano a un par de chicas durante el concurso, y eso como que le gustó mucho a la organización, y entonces yo le leí la mano al conductor, en público, en directo, y lo que le dije causó mucha gracia, entonces todo el público se puso a reír, y ahí me calificaron con el máximo voto. Entonces, Emilio Estefan y John Secada. Por supuesto, claro, en Miami. Éramos, no sé si puedes ver el tipo también de mujeres. Okay. Casi que parecíamos, casi que parecen fotos de estudiantes. Y aquí está su compañera de cuarto, Exacto, Miss Italia, Miss como Italia, me comentó. Ajá. Correcto. Daisy Fuentes, ella es Sí, Sushmita, la que ganó el año anterior, que entregaba la corona. Ahí es donde yo le toma la mano y hace lo que me comentaba. ¿Le leyó la mano? Le leí la mano y entonces le dije al conductor, aquí parece que has tenido 2 grandes amores. Entonces que te aparecen 2 grandes amores. Entonces él se puso rojo y dijo, sí, mi mujer y mi hija. Y entonces toda la gente se puso a reír y como que causó mucha gracia. Y también creo que les gustó el hecho de que cuando me llamaron para la entrevista, se acercó el traductor oficial que traducía al inglés. Y entonces cuando yo empecé a hablar, él empezó a traducir. Cuando me hicieron la pregunta, él empezó a traducirme y yo le dije, que yo esto lo sé hacer sola. Y entonces, como que eso también demostró seguridad en mí misma. Claro, o integralidad, como usted lo decía, porque conversar con una mujer que no solamente se ha preparado en esos temas, sino que además, y que yo lo he vivido cada vez que yo voy a diferentes países, no solamente en Latinoamérica, sino que en Europa, y uno se topa con personas que de pronto podés hablar tu otro idioma. En efecto, la capacidad que tú tenés para poder comprender y poder de pronto digerir otras culturas es inmensa. Entonces, eso es lo que usted hizo. ¿Qué pasó entonces? Bueno, que me hicieron, ahí justo estoy en eso, y luego después, ese es mi hermano Waltiero que comentaba antes, que lo enfocaron. Claro. Y nada, después llamaron a las últimas finalistas, donde ya no clasifiqué, quedé 7º lugar, pero fue realmente una emoción muy grande. Yo recuerdo que cuando terminó el concurso y me retiré, llegaron todas las centroamericanas a abrazarme, porque para las de Centroamérica era un logro enorme que una niña de Centroamérica hubiese quedado entre las finalistas. Realmente lugar, claro. Es muy difícil, no es fácil, son muchas mujeres que compiten en este concurso de todo el mundo. Entonces, me encantó ver
a mis compañeras de Centroamérica contentas, también Miss Italia, pues las que eran más amigas mías, ¿no? Entonces fue muy bonito, realmente. ¿Sigue teniendo hasta este momento contacto por las redes sociales con No. Miss Italia, con todas sus compañeras? ¿Por qué? Porque yo creo que por los años, como en esa época no había ni siquiera nada, que no teníamos, era 1995, no había ni email. Entonces, yo quedé en contacto con Miss Italia, ella vino a visitarme a Turín un par de veces, ella me gestionó todo para meterme en las mejores agencias de moda de Italia, y estuvimos en contacto así un par de años, y luego ya como que cada quien por su camino. También estábamos en dos zonas de Italia muy diferentes. Ella era de la isla de Cerdeña y yo estaba en el norte, entonces tampoco es fácil verse. Y realmente cuando alguna vez he mirado en Google algo sobre ella, pero ella no siguió en el mundo de la moda ni de nada, entonces tampoco he tenido mucha más noticias sobre ella. Listo. Voy a ir a una pausa, vamos a regresar para seguir conversando sobre esta experiencia increíble que tuvo Eleonora de poner a El Salvador muy, muy en alto y que lo sigue haciendo hasta este momento. Vamos a conversar, por eso es que hemos dividido la entrevista en dos partes, que seguro usted la va a disfrutar como la estoy disfrutando yo en este momento. Vamos a pausa, volvemos. Y bueno, señores, estamos de regreso y seguimos conversando precisamente con nuestra invitada de esta noche, Eleonora Beatrice Carrillo Alamari. Quiero preguntarle, porque hablábamos acerca de su infancia y dónde había estudiado, de pretendientes que usted tenía. El doctor Carrillo tenía una escopeta detrás de la puerta para poderle de pronto, como, no sé, como amedrentar a todas aquellas personas que su hija de pronto es la única hija, ¿cierto? Soy la única hija, pero el celoso... Ahora imagínese, claro, es su hermano. Era mi hermano mayor, Wow, el cual siempre dice, yo los quería matar a todos, pero en cuanto empezaron a llegar, que medían el doble que yo y que eran el doble de grueso, ya me empecé a llevar bien con ellos. Ok. Sí, ya dejó de... ¿Qué tan comprensivo fue su padre y su madre en ese sentido? Bueno, pues realmente yo tampoco, tuve un novio de jovencita, pero realmente noviazgo de jovencitos. Listo. Y en El Salvador, antes de irme a Italia, luego realmente, pues ya los novios que tuve estuvieron, yo ya estaba en Italia, entonces, bueno, tampoco hubo, por eso hablo más de mi hermano, porque yo viví todos los años en Italia, de la universidad con él, pero finalmente la relación era muy buena y creo que nunca he dado tampoco ningún tipo de motivo. Nunca he traído a nadie así que haya alguna persona complicada seguro, a la casa. Seguro, si me le acerco ahorita y le leo la mano, no vamos a encontrar nada. Ahí déjelo. Voy con otra pregunta rápidamente. Quiero hablar acerca de siempre el evento de belleza. Y es que conversábamos previamente que la persona finalista que ganó Miss Estados Unidos, pues de pronto ya no está en este mundo. Entonces, situaciones como esas, que cuando usted se da cuenta de todas aquellas personas con las cuales convivió, yo quiero preguntarle, ¿realmente lo que uno ve en televisión es una rivalidad sana o hay más que eso? Entre las participantes. Entre todas las participantes, claro. Sí la hay, realmente. También depende mucho del carácter.
Yo viví los concursos como una forma para mí de representar el país en una época en que El Salvador había terminado una guerra civil, donde se quería trabajar por dar una nueva imagen del país. Entonces, representar de la manera más elegante, positiva a mi país y también personalmente para mí esos viajes de irme sola a un país, desenvolverme, desarrollarme como persona, estar durmiendo con una compañera de cuarto que de otro país, estar 2 semanas o un mes sola, sin mi familia, con 18 años, pues es una forma de crecer y de madurar, claro. Y de conocer nuevas culturas, nuevos países, de hablar inglés. Entonces, para mí era un desarrollo profesional, pero sí que es verdad que había en todos los concursos, pues sí, hay también quienes no lo ven así y hay también ese sentimiento de competencia existe, por supuesto. Yo considero Miss Universo en aquella época, por lo menos, sigo diciendo que las cosas pueden haber cambiado, pero en aquella época lo sentí un concurso realmente maravilloso, donde sí siento que, por ejemplo, con Miss Italia, hubo amistad, de verdad. Y tuve 2 o 3 amigas en el concurso que recuerdo con muchísimo cariño y donde no había ninguna actitud competidora de vernos como rivales. Realmente, por lo menos entre las chicas con las que hacíamos amistad. Luego, obviamente, estábamos ahí para competir. Pero sí, dentro de las 100 que había, pues algunas son de una forma y otras no. Y yo sí recuerdo, no solo Miss Universo, también años atrás, Miss Nicaragua también, que tuve la ocasión de ver en más de un concurso. Y realmente niñas con las cuales nació una amistad real y fue muy bonito. Ahora, es algo mágico definitivamente, sin embargo, ¿recuerda algún momento más allá de no tener a su familia cerca, algo que la pudo haber puesto como un poco depressed, la deprimió? Sí. Es decir, alguna actitud de alguna compañera o organizadores o gente muy cercana que de pronto a usted la pudo haber, no sé, como desinflado en su momento. Sí, yo justo me desinflé en un momento muy importante en Miss Universo. Creo que sucedió ahí y no en otros concursos, porque donde había participado antes eran concursos que se habían realizado en Latinoamérica o en Miami, en países cercanos a El Salvador, donde yo no me sentía lejos y duraban menos, duraban 1 semana, 10 días, como mucho 2 semanas. Bueno, Nuestra Belleza sí llegó a durar casi 1 mes, pero estaba en Miami, me sentía diferente, pero en Namibia, ya solo viajar a Namibia, recuerdo que las noches antes estaba agobiada, yo sola, el viaje y ir hasta tan lejos. Y luego cuando estaba en Namibia, recordemos que no existía internet, yo no podía estarle escribiendo y llamándole a mis padres y mandando fotos y hablando con ellos. Es que estaba sola, sin comunicación. Recuerdo que para hablar con mis padres tenía que ponerme a marcar varias veces y después de varios minutos lograba hablar con ellos 10 segundos, 30 y se cortaba la llamada. Es que la comunicación incluso telefónica, además nos pusieron en un hotel que habían acabado de hacer y no habían ni terminado de construir. Entonces las líneas telefónicas no funcionaban bien, yo apenas podía hablar con mis padres y sí que es verdad que al final, cuando en los últimos días antes de la noche final, que son los días más importantes porque es cuando Miss Universo hace competencias cerradas con el jurado de entrevistas personales o todo lo que se ve en la noche final, traje de baño, traje de noche. Ahí se va decidiendo quién va a ser semifinalista en el top 10, porque eso lo tienen que tener organizado. La noche final ya tienen la lista de las 10 finalistas, aunque uno no lo sabe. Entonces, en ese momento llegaron muchas delegaciones de países cercanos o de países que por algún motivo tenían más interés en el concurso. Aunque sea Miss Italia, tenía un cónsul italiano ahí en Namibia, pero El Salvador no tenía ningún tipo de relación, ni siquiera diplomática. No había nadie de El Salvador en Namibia
y yo no tenía a nadie. Entonces mis padres, llegó un momento en que me sintieron que me estaba dando un bajón en ese momento, y mi padre entonces decidió mandarme a mi hermano Gualtiero, que estaba viviendo en Italia, porque estaba a medio camino. Ellos estaban en El Salvador. Orden. Él en Italia, yo en Namibia. Claro. Pues de Italia le sacaron un billete y le llamaron, oye, que te vas a Miss Universo. Sí, cuando dice le sacaron un billete es un ticket, no voy a sentir que le sacaron un billete. Sí, claro. un boleto de avión. Claro, listo. Fue directo del Salvador, evidentemente, no sé si fue vía Barajas, Madrid, que viajó. No, viajé y fue muy bonito porque Lufthansa, hice el viaje vía Frankfurt y paré en Estados Unidos, en Washington, y ahí me recibió la comunidad salvadoreña. Entonces fue acá a Estados Unidos y de Estados Unidos para Alemania. Después de Estados Unidos, de Washington, mi padre me organizó irme a Italia, Torino, para empezar a acostumbrarme al cambio de hora, porque Italia tenía un cambio de hora más similar al de Namibia, para comprarme ropa también, porque bueno, la ropa que hay en Italia, ¿no? Y es maravillosa, y hay muchas más tiendas de las que podía tener yo aquí, entonces aproveché esos días para irme a comprar ropa que necesitaba para el concurso, y luego de Italia viajé a Namibia vía Frankfurt. ¿Usted la compró de su bolsillo, de su plata, de su papá? Sí, porque no tenía fondo ni nada. Teníamos una cantidad realmente ridícula que le dan a uno cuando que es Miss El Salvador para cualquier gasto en todo el año. Sí, andaba indumentaria, andaba vestidos muy bonitos. Eso fue compra suya. Ese me lo compró mi mamá. La doctora era wow, increíble, ya vamos a hablar de eso, porque yo quiero darle un apartado especial, si usted se ha dado cuenta, para hablar de la doctora, que fue una verdadera señorona. Entonces me vuelvo al tema de, llega a Torino, luego a Estados Unidos, ¿qué pasa? Bueno, llego primero a Estados Unidos, luego a Torino, luego me voy a Namibia vía Frankfurt, llego a Namibia y empieza la aventura de Miss Universo. Entonces las primeras semanas son para aprender todas las coreografías, luego nos llevan a muchos sitios a visitar. En esa época, y con una organización diferente a la actual, lo quiero recalcar, Miss Universo estaba más enfocado en objetivos turísticos. Entonces, la idea era Miss Universo, un instrumento también para fomentar y promocionar a nivel turístico, ¿no? El país sede. Claro. Entonces, nos llevaban a los lugares más bonitos, nos llevaban a conocer, a sacarnos fotos, videos que luego sacaron durante el concurso. Y entonces la jornada, digamos, de cada día era, por una parte, ejercitarnos, practicar las coreografías de cómo iba a ser el evento de la noche final, y luego ir a todas estas excursiones, paseos. Nos llevaron al desierto a hacer un safari, por la noche nos llevaban a alguna cena, cócteles, pero todo muy bien organizado, con chaperonas. Cada participante tenía una chaperona que nos cuidaba a dos, a las dos del mismo cuarto. Y la chaperona te venía a traer al cuarto, te acompañaba, te devolvía al cuarto, te decía buenas noches. Claro. Nadie en el hotel que no fueran las participantes y la organización podía hospedarse ahí. Entonces, por ejemplo, mi hermano se tuvo que quedar en un hotel diferente, por seguridad, porque en eso eran muy rigurosos. Claro, imagínese la responsabilidad de un evento sacar adelante y que una señorita no fuera a tener ningún tipo de problema. Exacto, y era obligatorio siempre, en cuanto salía uno del cuarto, tenía que llevar siempre la banda para identificarla, no podía andar por ahí. Entonces, Miss Universo realmente era muy riguroso y muy seguro como concurso. Quiero preguntarle cómo terminó en eso, quién la metió ahí. Es decir, usted ya modelaba en El Salvador, cómo aterrizó, de pronto ganó el boleto, la identificación, quién la descubrió. Como dijo, sí, mire, esta señorita tiene todas las características para representarnos. Es decir, ¿cómo terminó en ese rollo? Pues fue realmente caminando un día con mi madre. No, que no puede ser. En el centro comercial que se llamaba Feria Rosa. Ah, ¿cómo no? Sí.
pues ahí tenían las oficinas los directores de Miss El Salvador. Sí, es cierto. Y entonces se acercaron y empezaron a hablarnos. Pero yo estaba tan jovencita, tenía 15 años, que yo pensé que querían hablar con mi madre y no conmigo. Y realmente la conversación era que me habían notado y que si quería irme a presentar a las oficinas, porque era una época en que querían trabajar en nuevos perfiles, nuevas caras, y intentar... uno de los objetivos era que Miss El Salvador quedara finalista, porque llevaban muchos años sin clasificar, y sí que era un poco un objetivo que... O sea, la vieron pasar, se le quedaron viendo y dijeron, ella es. Pues dijeron, ella me notaron como que podía entrar en participar en todo eso. Entonces empecé con actividades. Me acuerdo que estuve presente en la celebración del Miss El Salvador de ese año, le entregué las flores a la que ganó. Luego empecé a ir a algunos concursos, ya un año después, con unos 17 años, empecé a tener mis primeras experiencias en los concursos de belleza más pequeños, a nivel de Latinoamérica únicamente. Y yo creo que una cosa que me ayudó fue que el primer concurso al que fui, que era Miss América Internacional, quedé entre las 10 finalistas. Entonces, eso yo creo que me animó, porque quizá si la primera experiencia hubiese sido mala, no sé, si me hubiese retirado y hubiese pensado, yo no sirvo para esto. Pero al haber tenido éxito para mí, era mi primera experiencia, era muy joven, y quedar finalista en ese concurso me animó a seguir. Okay. Me animó a seguir, luego fui Miss Turismo El Salvador. Fui Miss Turismo El Salvador, y luego después de Miss Turismo El Salvador, pues empecé como Miss El Salvador. Y como Miss El Salvador fui también a Nuestra Belleza Internacional, que es este concurso Univisión, donde en ese momento estaban todos los cantantes más reconocidos. Sí, estaba Chayanne, me entrevistó. Ahí también hay algunos videos donde está Chayanne entrevistándome. Cifuentes, la cubana. Ahí lo podemos ver. Cifuentes. Emilio Estefan, estaba John Secada, entre los otros representantes de la música internacional, ¿no? Sí. Y bueno, fui a unos 4 concursos como Miss El Salvador, dejando por último, a propósito, Miss Universo. Para mí los concursos antes de Miss Universo eran una forma de formarme y de prepararme para Miss Universo. Ahora, una plataforma también, internacional. Claro. O sea, tú ves a Sofía Vergara, por ejemplo. Sí, bueno, y de hecho en Univisión estaba toda la farándula, A eso me refiero. la más famosa en ese momento de cantantes. Estaba Eduardo Capetillo, que cantó, Pedro Fernández, actores de telenovelas, Chayanne, conductores de televisión de Univisión muy famosos. Estaba realmente un número de cantantes, actores muy reconocidos de la época. El grupo, grupos mexicanos, Caigo, ¿sabe? El grupo Caigo, había mucho... Sí, que en su momento estaba en auge. Sí. Quiero preguntarle sobre ese tema, porque ya me dijo usted, ¿cómo lo recibe su madre? Es decir, cuando la abordan, porque vamos a abordarlo más adelante, el tema de la doctora Carrillo, pero yo recuerdo que ella fue mi catedrática y en su momento usted pues estaba representando a El Salvador, usted creo que ya se había ido para Italia y su mamá se sentía sumamente orgullosa cuando hablaba de usted. Entonces quiero preguntarle cómo lo recibe su mamá, porque me imagino que para ella estaba en su charco nadando, ¿verdad? A la par de su hija y apoyándola, formándola. Es decir, ¿cómo recibió eso? ¿No? Bueno, fue un proceso, porque inicialmente no estaba a favor de esas cosas, las veía como la mayor parte de la gente quizá lo pueda ver, ¿no? Un concurso de belleza, tontería, superficialidad, y mi madre es todo lo opuesto, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, a ella no le gustaba eso, pero luego creo que yo tengo que reconocer que soy
soy bastante necia, soy un signo Tauro que cuando quiere algo Insistente. insiste. Y sí que vimos realmente que esos concursos de belleza, por lo menos en aquella época, realmente podían enfocarse de manera diferente, no como pura superficialidad, pura belleza física, sino yo recuerdo las preguntas que nos hacían en los concursos, es que uno tenía que estar preparado para poder contestar bien, luego hay quien contestaba mal, pero eran preguntas donde uno tenía que tener una fuerte personalidad, cosas interesantes que contestar. Claro, entonces ahí es donde mi mami me ayudó a utilizar, digamos, a desenvolverme en los concursos como un instrumento para representar el país de la mejor manera, casi como ser una diplomática, una representante del país. Es que usted es un embajador realmente. Exactamente, una de embajadora, nuestro, claro. y entonces intentar en todo sentido ser impecable, como representar el país, ponerlo en alto de la mejor manera, y quizá por eso también, bueno, siempre me favoreció mucho la parte de las entrevistas personales, de la personalidad era muy importante en esa época. Entonces, mi mami, lo que ella me transmitía era, Leonora, lo vas a hacer, lo quieres hacer, pues ni modo, pero hazlo, ¿no? Con excelencia. Hagámoslo de esta forma, para que pueda ser una forma para representar el país y desarrollarme como mujer integral, como no solamente pura belleza. Y es que realmente en los concursos a los que yo fui, sobre todo el Miss Universo, estaba enfocado de esa forma. Yo recuerdo en Miss Universo, con Miss Italia, yo traté de explicárselo. Miss Italia era una de las más guapas, sin duda alguna, y no quedó nada, no quedó finalista ni nada. Y ella me decía lo contrario. Esto es pura belleza, Eleonora. Yo estoy aquí porque estoy muy cansada en Italia de modelar, entonces quería irme de vacaciones y es que está muy bonito, pero aquí da igual lo que digas en las entrevistas, lo importante es ser guapa. Y yo, que era su amiga, yo le trataba de ayudar, le he dicho, no, Alessandra, es importante lo que digas. Entonces, en las entrevistas, como ella no hablaba inglés y yo era la única que hablaba italiano e inglés, me pedían a mí el favor de traducirle sus entrevistas con el jurado. Entonces, yo la acompañaba. Y a veces le pegaba por debajo, porque decía respuestas que yo como amiga quería ayudarle que no las dijera. Sí, que quería lo mejor para ella. Claro, y realmente no contestaba en ese sentido de forma adecuada. Entonces, pues eso era una parte muy fundamental. ¿Usted cree que el comentario de ella iba dirigido eminentemente al tema cosmético o que ella pensaba que los dados ya estaban cargados? Ella pensaba que se ganaba o perdía exclusivamente en base a la belleza, que no había nada más que aportar. Entonces, cuando le preguntaban, ¿por qué quieres ser Miss Universo? Ella decía, yo no quiero ser Miss Universo, si yo estoy aquí para descansar. Y bueno, ¿y qué estudias? Pues estudio educación. ¿Quieres ser maestra? Sí, pero tal. ninguna entrevista de trabajo puede dar ese tipo de respuestas, ¿no? Claro, o decía que estaba estudiando educación y le decía, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser maestra? No, que va, yo quiero ser modelo. Entonces, claro. Y yo trataba de pegarle, a ver, digamos algo mejor. Entonces, esa parte yo creo que falló en su representación. Quiero preguntarle porque en diferentes eventos de belleza, en los medios de comunicación en los cuales yo he estado, siempre me ha interesado muchísimo el tema de la farándula, está relacionado el tema de los eventos de belleza. Y recuerdo una entrevista, una conversación muy distendida con la ex conductora María Celeste Arrarás de la cadena Univisión en Miami. Recuerdo que ella contaba cuál había sido su experiencia como jurado calificador de un evento de belleza y ella decía cosas que tradicionalmente no se conocen o que uno no ve, de verdad, en las cámaras, que es lo que yo estoy tratando de hacer, que la gente vaya más allá y saber que Eleonora duerme, come, tiene necesidades como cualquier otro ser humano, me pellizcan, me duele, etcétera. Y entonces ella contaba cosas como estas y que me llamó muchísimo la atención. Es que mira, desde el primer contacto, una ya tiene a su favorita. Decía ella, uno
uno le escucha hablar y uno dice, ella es. Entonces es bien difícil que uno vaya a cambiar de parecer porque en esas primeras entrevistas y que uno habla, y sucede porque, y ella lo decía en una forma muy honrada, ¿verdad? Y sucede porque si de pronto usted, que ha estado en Italia, que ha estado en España trabajando, que ha estado en muchos lados del mundo, usted de pronto hace match química con alguien y usted dice, qué buena onda. Sí. Es decir, y me estoy refiriendo con hombres o con mujeres, pero usted de pronto dice, ella tiene que ser. Es verdad. Y lo otro que ella contaba, que me llamaba muchísimo la atención también, es que decía, mira, yo no sé si usted se quedó al final del evento de belleza, porque quedó en séptimo lugar de las 10 finales y listo. Entonces ella contaba algo así. Siempre hacen una última pregunta, pero esa última pregunta ya no cuenta. Ya no cuenta, decía ella. Entonces a mí me llamaba muchísimo la atención. Yo he estado en eventos acá de belleza que me han invitado en El Salvador, muy domésticos, pero ella decía, porque ya la decisión ya está tomada previamente, y cuando dice el presentador, nos vamos a una pausa, ya están los sobres, ya sabe uno. Entonces tú puedes contestar cualquier barrabasada, yo quiero que Rusia de pronto deje en paz a Ucrania, ya no cuenta. Entonces cuénteme ese tipo de intimidades. Bueno, en mi caso, yo siento, fue un feeling, que le gusté mucho. En el jurado estaba una ex Miss Universo, que era de Venezuela, muy guapa, no recuerdo el nombre, rubia, guapísima, y ella no sé si se sintió identificada conmigo, pero recuerdo que cuando yo llegué a la entrevista con el jurado, antes de la noche final, antes de la noche final se hace un desfile igual al que vemos en la televisión, traje de noche, traje de baño, y luego una entrevista con el jurado larga, que se le dedican por lo menos una media hora a cada una. Uno tiene su horario, va tal día, tal hora, una por una, y empieza y le entrevistan todos los jurados. Entonces yo recuerdo que llegué, después de ya había hecho los desfiles, y ella me ayudó mucho. A mí a veces me basta poco, como para tener un empujoncito, ¿no? Y recuerdo que cuando llegué y me senté donde ella me dijo, ¡ay, El Salvador, tan guapa! Me dijo algo como bellísima. Y ya, cuando ella me dijo así, yo me quedé como que me subió los ánimos. Claro. Y entonces tuve una entrevista muy buena. Y creo que la entrevista ahí fue muy bien. Ese tipo de sensaciones, uno como candidata siente a quién le gustó del jurado, quién está a su favor y quién no, se logra sentir. Por lo menos yo sí que me daba cuenta, como al que sentía que le había dado buena impresión y como al que no. O, sí, ¿Cómo la trató el público? El público, bueno, realmente a veces suele ser hostil. ¿Mm? Porque el público también tiene su preferida, entonces a veces suele ser hostil. Ahí era hostil y por eso fue que me dio el bajón, ahora recordándolo bien, porque ya había mucho público de las delegaciones que llegaban a apoyar a sus candidatas. Claro. India era quizá la delegación más grande, sí. India era un país muy importante en esa época en términos de desarrollo económico. O sea, solo el Taj Mahal hizo falta que se llevaran ahí para poner... Listo, ¿verdad? Miss India era la Miss Universo del año pasado que entregaba la corona. Había quedado finalista en los 2 o 3 años. Quedó segundo lugar en mi concurso. Entonces, India era como muy importante, tenía una delegación. Entonces, lo que sí me daba bajón es que ya en los ensayos finales, que se realizaba el ensayo de la noche final, pues salía India y ¡wow! Y luego salía yo no tenía a nadie que me aplaudiera. Claro. Entonces, porque sí, el público en ese momento, antes de la noche final, solamente eran los familiares, las delegaciones, permitían nada más que entrasen esas personas. Entonces, esas personas obviamente le aplaudían a la candidata para la que estaban ahí, ¿no? A la que estaban apoyando. Y ahí fue cuando mi papá me mandó a mi hermano para tener por lo menos a uno perfecto. que me aplaudiera. Buenísimo. Aguánteme un ratito, voy a hacer otra pausa, señores, quédese con nosotros. Volvemos.
Estamos de regreso. Muchísimas gracias, El Salvador, por quedarse con nosotros. No se siente ni el tiempo, se lo advertí desde que iniciamos esta entrevista por nuestra invitada Eleonora Carrillo. Así la conocíamos nosotros en el país, nuestra representante, nuestra embajadora en un evento de belleza, pero no solamente como eso, sino que en la segunda parte de la entrevista la vamos a conocer precisamente como profesional del derecho, que ha sido precisamente en estos países allá en Europa, cómo ha evolucionado, cómo ha crecido precisamente también representando a nuestro país. Tengo poco tiempo, pero quiero que finalicemos la idea del público, porque a mí me han encantado siempre los deportes, siempre he estado metido en temas de entrevistas políticos y el público, sin lugar a dudas, en vivo, por supuesto, juega un papel importante. Por favor. Sí, bueno, el público ya a la noche final, creo que no nos afectó de forma específica, por lo menos a mí no me afectó de manera particular porque realmente no se sentía, digamos, no sé si por la forma en que daban el concurso, pero sí yo le agradezco al público salvadoreño porque a posteriori me contaron cómo la gente, incluso escuchaban la gente gritando en las casas cuando quedé finalista, que nadie, bueno, es como inesperado, ¿no? Después de tantos años, la emoción de ver a Miss El Salvador clasificando, y luego cuando en las entrevistas personales quedó número 1, mucha gente pensaba que iba a ganar, porque de repente ven en la clasificación Miss El Salvador en primer lugar. Entonces, luego me contaron que la gente escuchaban vecinos gritando de la emoción. Entonces, yo quiero agradecerle a ese público que me apoyó tanto en El Salvador. Yo recuerdo eso, y no solamente gritando, sino también poniendo el himno nacional muchas veces, porque es un tema patriótico y reventando cohetes. Yo recuerdo, ¿Ah, sí? Sí, claro. Y entonces quizás a la lejanía, kilómetros, muchas personas apoyándola cuando pues usted no tenía a nadie más, estaba como enfrentando un montón de cosas que ciertamente le formaron a sus 18 años, que tuvo que lidiar, pero es parte del carácter, el temperamento que se ha venido formando y que vamos a hablar en la segunda parte de su vida profesional. No quiero terminar esta entrevista, Eleonora, sin referirme a esto que vamos a hablar en la segunda parte de la doctora Beatrice de Carrillo. Quiero decirle que para mí ha sido sumamente importante esta entrevista porque yo no solamente respeté tremendamente a su madre, sino que yo la requise y la sigo queriendo increíblemente. Tuve el inmenso privilegio de que ella fuera catedrática mía en la Universidad en La Matías, y fue una señorona, ¿verdad? Un lujo de funcionario que nosotros tuvimos, de verdad. Ay, que como ella era italiana y se nacionalizó, se naturalizó, como dice la Constitución, ese es el término adecuado, yo no creía que eso se podía dar. Fue una señorona increíble lo que yo tengo en mi haber, en mi personalidad. Ella es parte de esto. Y recuerdo quizás una de las experiencias, se la quiero compartir, más lindas que yo he tenido en mi vida. Y es cuando yo la invito a ella, no como funcionaria, no como procuradora, que eso ya había pasado. Yo la invito a ella como analista, y seguro su padre en su momento le va a contar. Ella me acompañaba muy frecuentemente y una vez tuvo palabras muy lindas hacia mi persona. Que lo digan cualquier persona, magnífico, lo agradezco, pero que lo diga una persona que yo admiro muchísimo, wow, para mí fue de verdad espectacular, que ella se refería en términos de alumno profesionalmente y particularmente de orgullo. Para mí fue de verdad, no tiene precio, espectacular, y yo se lo quería decir. En la segunda parte quedan enganchados ustedes, esto no ha terminado, no es suficiente ni una segunda, ni una tercera, ni una cuarta parte con Eleonora Carrillo para hablar de muchos temas, incluyendo de propiedad intelectual, pero también de la moda. De eso vamos a hablar porque eso es lo que ella hace, pero eso va a ser una pequeña probadita de lo que va a venir en la segunda edición. Muchísimas gracias, se lo tenía que decir y se lo dije. Gracias, le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias y a todos por escucharnos. Gracias. El Salvador, llegamos al final de esta su entrevista. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor los bendiga a todos.